Duro escuchar esta noticia. Para los que trabajamos en derechos humanos es muy duro escuchar esta noticia, esta información, ¿no? Porque hay que mirar por qué se le niega, por qué la autoridad local del agua, el ALA, por qué le niega el agua a Filalta, cuáles son los fundamentos, en qué se basa, cuál es el estudio que ha hecho serio, ¿no? Pero también tendría que medir cuál es el impacto que no se le da agua a Filalta, cuál es el impacto en salud, en educación, en el bienestar familiar de Filalta, ¿no? De los pobladores de Filalta. ¿Por qué no se le da agua a Filalta? Yo creo que ese es un atropello a los derechos más elementales de los ciudadanos de Filalta. Filalta se despunta ahora como distrito, ¿no es cierto? Se ha debatido en el Congreso la posibilidad de que Filalta sea distrito. Un distrito sin agua potable, a esas alturas del siglo XXI, no puede ser. Yo creo que hay que hacer prevalecer los derechos más elementales que demanda la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿En qué sentido? En que todos los pueblos del orbe, todos los pueblos del planeta, todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta, todos los pobladores del planeta, no haya un solo poblador al 2030 que no tenga agua potable, que no tenga acceso al agua potable. Estuvo en el Perú hace unos 4 meses. Tuve el privilegio de recibirlo al relator del derecho al agua potable de Naciones Unidas con sede en Ginebra, el doctor Pedro Arrojabudo. Lo recibí en Cajamarca. El relator de Naciones Unidas para el derecho al agua vino a Cajamarca para verificar cómo el agua es preferida para las mineras que para los ciudadanos de Cajamarca. En época de estiaje, Cajamarca, por ejemplo, no tiene agua potable. O sea, no tiene agua, no tiene acceso al agua, ni siquiera al agua, y la llevan por cisternas. Y el agua, mientras tanto, se va a las mineras. Aquí en Jaén, equiparando una situación aquí en Jaén, ¿cómo va a ser? El agua es ¿para quién? ¿Para quién va el agua del Amojú? ¿No es cierto? ¿Para qué empresa, para qué sector va el agua? Entendiendo que el derecho al agua potable, que el agua potable es un derecho universal, primero son los ciudadanos, primero es la gente, y luego la minería, luego la agricultura, luego lo que sea, la industria. Pero primero es la gente, primero son los pobladores, primero son los seres humanos del derecho al agua, ¿no es cierto? Habría que debatir, yo creo que ese es un debate muy interesante, ¿no? Yo he visto que nuestro alcalde provincial, él ofreció en su campaña, en su plataforma, en su programa, dotar de agua potable a Filalta. He asistido a uno de esos mítines y lo primero que ha hecho es el agua potable para Filalta. Ahí tiene un proyecto, ¿no? Cumplir con el derecho al agua a Filalta. Aquí hay que hacer prevalecer los derechos, el derecho universal de acceso al agua potable que tienen los pueblos, garantizado por Naciones Unidas por los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como repito. Aquí los pobladores de Filalta lo que tienen que hacer es una denuncia internacional sobre esta flagrante violación de derechos humanos más elementales, que es el derecho al agua potable. Los hermanos de Filalta tienen que... ¿Se desnuda con eso los argumentos del ALA? Se desnuda totalmente y por entero, no solamente el ALA, de cualquier institución que le quiera negar el derecho al agua potable de cualquier pueblo, no solamente del ALA o del ANA. Aquí primero son los ciudadanos, aquí primero son los seres humanos. En primer orden están ellos. Yo creo que en este momento nuestro alcalde tendría que estar en Naciones Unidas denunciando lo que está pasando aquí con el famoso ALA de Jaén. Nuestro alcalde tendría que estar aquí en este momento conversando con el ministro de Salud, con el Ministerio de Salud y con el ministro del Ambiente, denunciando lo que está pasando aquí en Jaén. ¿Cómo es posible que se le niegue el derecho al agua potable a un pueblo? Es que en mi cabeza no cabe, en mi sistema neuronal no cabe. Conozco, modestia aparte, muchos lugares del mundo, África, Oriente Medio, el Asia, Europa, América Latina, desde América de Estados Unidos hasta la Patagonia, y ¿sabes qué? Todos los pueblos, por más pequeño que sea, hasta Haití, sus pueblos tienen derecho al agua potable. ¿Y en Jaén no? ¿Y Filalta no? ¿Qué es eso? Por Dios, esto es escandaloso, ¿no? Tendría que ser una noticia mundial en primer plano, en titular en el Washington Post, que se le niegue el derecho al agua a un pueblo. Es increíble, ¿no? Solo en Jaén puede pasar esto, por Dios. Solo en Jaén, ¿no?
Perfecto. Escandaloso. Escandaloso por donde lo mires. Mi solidaridad con el pueblo de Filalta.